La sombra del poder, una revelación que sacude los cimientos de la política mexicana. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde pueden llegar las conexiones entre el poder político y el crimen organizado? La historia que voy a contarte hoy no solo responderá a esta pregunta, sino que te mostrará cómo una simple carta desclasificada puede desenmascarar décadas de secretos, manipulación y corrupción al más alto nivel. Esta es la historia de Manuel Bartlett, un hombre cuya carrera política está manchada por algunas de las acusaciones más graves en la historia reciente de México, y cuyas acciones continúan generando controversia hasta nuestros días. El documento que destapó la cloaca, una carta que nadie esperaba encontrar. Lo que comenzó como una simple desclasificación de documentos diplomáticos se convirtió en un terremoto político cuando salió a la luz una carta de 1986 enviada por la embajada estadounidense al FBI. Este documento no solo sugería, sino que planteaba serias sospechas sobre los vínculos entre Manuel Bartlett Díaz y el crimen organizado. Las revelaciones contenidas en esta carta fueron tan impactantes que incluso medios internacionales como The New York Times, ProPublica y Deutsche Welle comenzaron a investigar más a fondo las conexiones entre el poder político y el narcotráfico en México. Del PRI al poder absoluto, la metamorfosis de un político controversial. La trayectoria de Manuel Bartlett es un testimonio de supervivencia política y adaptación al poder. Con 55 años militando en el PRI y posteriormente 12 años en el PT, su capacidad para mantenerse en las altas esferas del poder ha sido tan impresionante como cuestionable. A pesar de las múltiples acusaciones de corrupción y la evidencia de una fortuna inexplicable invertida en bienes inmuebles y empresas, Bartlett ha logrado mantener su influencia en el gobierno, siendo defendido incluso por aquellos que alguna vez lo consideraron un enemigo de la democracia. Entre las sombras del poder, el arquitecto de un imperio criminal. Durante su gestión como secretario de Gobernación, Bartlett presuntamente construyó una red de protección para el cártel de Guadalajara que cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico en México. No se trataba de simples favores o corrupción menor, según múltiples testimonios, incluyendo el del propio Rafael Caro Quintero. Bartlett puso a disposición del cártel más de un centenar de agentes de la Dirección Federal de Seguridad. El precio de esta protección se pagaba en millones de pesos mensuales, garantizando no solo el libre tránsito de drogas, sino también la impunidad total para sus operaciones y credenciales oficiales para los líderes del cártel. La traición que marcó una época, el sacrificio de Kiki Camarena. El caso del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena representa uno de los capítulos más oscuros en esta historia de traición y poder. Según las investigaciones, fue el propio Bartlett quien reveló la identidad de Camarena como agente infiltrado. Esta revelación no fue un simple acto de traición, fue una sentencia de muerte. Camarena había descubierto una red de extorsiones entre la CIA y el cártel de Guadalajara, así como el uso de recursos del narcotráfico para financiar operaciones anticomunistas en Nicaragua y El Salvador. Su brutal tortura y asesinato, junto con su colaborador Alfredo Zavala Avelar, marcarían un antes y un después en las relaciones entre México y Estados Unidos. El maestro del engaño, un agente doble en las más altas esferas. La complejidad de esta historia alcanza niveles casi increíbles cuando se revela que Bartlett no solo trabajaba con el narcotráfico, sino que simultáneamente era un agente de la CIA, reclutado por Félix Ismael Rodríguez Mendigutia, el mismo agente que participó en la captura del Che Guevara. Bartlett jugaba un peligroso juego de lealtades divididas. Su posición le permitía identificar a líderes guerrilleros y grupos de izquierda en México, información que luego se utilizaba en operaciones encubiertas que frecuentemente terminaban en misteriosos accidentes y desapariciones. Esta doble vida le permitió mantener un poder considerable tanto en México como en los círculos de inteligencia estadounidenses. Las heridas que no cicatrizan, el impacto en la México actual. Estas revelaciones no son simplemente historia antigua, son heridas abiertas que continúan sangrando en la política mexicana actual. La presencia de Bartlett en puestos de poder hasta nuestros días plantea serias preguntas sobre la evolución de nuestras instituciones y la verdadera naturaleza de las reformas políticas en México. Las acusaciones de corrupción, el tráfico de influencias y la acumulación de una fortuna inexplicable siguen persiguiendo su figura, mientras nuevas generaciones de mexicanos heredan las consecuencias de estas redes de poder y corrupción. Su caso representa uno de los ejemplos más claros de cómo la impunidad y la corrupción pueden perpetuarse a través de diferentes administraciones y partidos políticos. El legado de la impunidad, una reflexión necesaria sobre nuestro futuro. La historia de Manuel Bartlett es más que una serie de escándalos políticos. Es un espejo que refleja las profundas contradicciones y fallas en nuestro sistema político. Cada nueva revelación, cada documento desclasificado, nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos más como él operan en las sombras del poder? ¿Cuántas historias similares permanecen ocultas en archivos clasificados, esperando salir a la luz?
Esta narrativa nos recuerda que la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas no es solo una responsabilidad de las instituciones, sino un deber ciudadano. La historia de Bartlett no es solo un relato del pasado, es una advertencia sobre la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre aquellos que ostentan el poder. Solo así podremos evitar que la historia se repita y que las sombras del pasado continúen proyectándose sobre nuestro futuro. El País hecho noticia, periódicos y noticias de México, Pernomex.